llegar a adquirir sin necesidad de dinero, sin necesidad de plata, el pan de vida, el pan de salvación. Que podamos llegar, dice, ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo para todos aquellos que obviamente han entendido lo que el Señor quiere mostrarnos. Una vez más, querido hermano, que el Señor nos bendiga en esta mañana a cada uno de nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos ilumine y nos permita comprender su palabra. Hemos comenzado ya cantándolo, hemos comenzado alabándole, vuelvo a insistir, y vamos a dar unos pocos segundos para que cada uno de los que estaban ya conectados a la palabra del Señor, en la alabanza, en la adoración, pues ahora puedan seguirse sumando a la palabra, a la escritura, al aprender del Señor. Aleluya, gloria a Dios, buenos días una vez más. Querido hermano, la semana anterior entonces ya comenzando en materia, comenzando ya en la predicación como tal, veíamos la semana anterior cómo Dios escoge, cómo Dios elige. Dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y meditábamos en su palabra que nosotros no podemos hacer cosa alguna por ser escogidos. Porque definitivamente todos hemos pecado. Bueno, ni aun uno. Todos hemos fallado. Todos hemos desobedecido su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos hace que Dios nos escoja? ¿Qué es lo que hace que Dios obviamente tenga misericordia de nosotros, gracia sobre nosotros? Y definitivamente en ese contexto, lo único que podemos entender, lo único que podemos ver, es que solamente es por su amor, que solamente es por su gracia, que solamente es por su misericordia. No es nada de lo que nosotros podamos hacer, no hay nada de lo que nosotros podamos ejecutar para que obviamente podamos ser constituidos, para que obviamente podamos ser llamados como ¿qué? Como los predilectos hijos por haber hecho algo bien, sino que solamente nos ha escogido como sus hijos por su misericordia, por su amor, por su gracia. No hay nada entonces que el ser humano pueda hacer, no hay nada entonces que el ser humano pueda ejecutar para que pueda ser escogido por Dios, sino que Dios, y en su sola misericordia, nos ha hecho. Así que, hermano querido, en el amor de Cristo, en esta mañana, más allá de las situaciones técnicas, ¿no es cierto?, que suelen pasar en estas transmisiones, vamos obviamente a meditar en su palabra, para saber qué es su misericordia y qué es su gracia. ¿Cuál es la gracia del Señor y cuál es su misericordia? Vamos a profundizar un poquito en estas palabras, que muchas veces uno como pastor asume que la gente tiene claro. Muchas veces como pastor asumimos que la gente ha entendido. Si Él nos ha escogido, y está claro que no es por nada que lo que nosotros podamos haber hecho, sino que solamente es por su amor y por su misericordia, pues entonces profundicemos en qué contiene, en qué es esa misericordia y esa gracia. Bienvenido, bienvenida, que el Señor te bendiga. Vamos entonces a la palabra del Señor, al libro de Isaías. Vamos a comenzar hoy en el Antiguo Testamento. Yo te pido que tú compartas ahí tu Biblia, tú leas la palabra del Señor, sea físicamente, sea en situación digital, en modelo digital, en lo que tú quieras, pero me acompañes. Y hoy vamos a movernos a algunos textos bíblicos. En esta mañana vamos a leer la Escritura, vamos a llenarnos de su palabra, porque es necesario que solo en base a la palabra y solo en base a la Escritura podamos entonces comprender lo que el Señor quiere mostrarnos. Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: misericordias gratuitas para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien,
y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya, gloria a nuestro querido Salvador. Comienza el Señor diciendo, ¿no es cierto?, en este texto que hemos leído en el capítulo 55 de Isaías, versículo 10, el Señor claramente expresa: mi camino no es tu camino. Y así como el cielo, y obviamente está mucho más arriba que la tierra, así los caminos del Señor están mucho más arriba que nuestros caminos. Que el Señor una vez más nos permita entender su palabra. En este capítulo, mi querido hermano, en estos versos que hemos leído, en estos 9 versículos, vamos a separar en 3 porciones. Para un mejor entendimiento, para un mejor estudio, vamos a separar el capítulo 55 entonces en los versos 1 y 2, luego en los versos del 3 al 6 y luego obviamente del 7 al 9. La primera parte entonces, ¿en qué se relaciona? ¿Qué habla? ¿Qué dice concretamente? El título, aunque ya lo hemos dicho, es humano, no es inspiración de Dios, porque la palabra como tal en su original no tenía títulos, pero como referencia nos dice la misericordia gratuita. ¿Para quién? Para todos. Hemos comenzado hablando que la semana anterior dijimos que el Señor nos escoge, no por lo que somos, no por lo que hacemos, solamente por su gracia y misericordia. Entonces estas palabras que muchas veces en la iglesia son repetidas y que muchas veces asumimos que están claras, en algunas veces, en algunas ocasiones no están totalmente clara lo que significa la misericordia y la gracia de Dios. Así que por eso en esta mañana, con la misma palabra, por eso te he dicho que hoy vamos a movernos en la Escritura, y yo quisiera que me acompañes a los textos que vamos a leer. Vamos a escudriñar qué entonces implica esa misericordia y esa gracia. Primera parte dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad, comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, con alegría. ¿En qué se va a deleitar vuestra alma? ¿En qué? En hacer el bien, en comer del bien. ¿Qué es nuestra alma? Nuestros sentimientos, nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Es decir, mi ser mismo, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo siento, se va a ¿qué? A sentir bien cuando yo coma del bien. ¿Qué es lo que nos dicen entonces los 2 primeros versículos? Nos hablan básicamente del agua y del pan. Nos están diciendo cuán importantes son estos 2 elementos para mantenernos vivos. Pero no se refiere exclusivamente al agua y al pan para mantenernos vivos nuestro cuerpo físico, sino que se refiere para mantener vivo también nuestro ser, ¿qué cosa? Espiritual. Es decir, el pan de vida, y es decir, el agua de vida que solo puede provenir de Dios, es la que nos va a mantener o nos va a permitir estar, ¿qué cosa? Vivos. ¿Cuándo?
no solamente en este concepto físico del cuerpo, sino a mantenernos vivos desde el punto de vista y desde el concepto espiritual. Una pandemia, encerrados. Hoy la gente está trabajando o está angustiada por el pan físico. Hoy está diciendo, como hemos visto en las últimas medidas económicas que hemos reflexionado recién, diciendo qué es lo que va a pasar. Las empresas de transporte, básicamente terrestres con ferrocarriles y aérea con aviación, se han cerrado. Toda esa gente ha perdido sus trabajos y hoy muy posiblemente su necesidad, su pensamiento, su aflicción es ¿y cómo voy a seguir dando de comer el pan? ¿Y cómo voy a seguir dando de beber el agua? ¿A quién? A mis familiares, a mis amigos. Pero la palabra del Señor en esta mañana a esos escogidos dice, mira, quiero que entiendas una cosa, que no solamente me preocupo por el pan y por el agua física, sino quiero que entiendas que el pan y el agua espiritual es la que yo te quiero hablar. Y como hemos dicho, vamos a reflexionar entonces en la palabra del Señor bastante, y yo te invito ahora que vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículos del 27 al 35. Juan, capítulo 6, versículos del 27 al 35. ¿Qué es lo que aquí el Señor Jesús nos habla? El Señor Jesús nos va a hablar de lo que estamos leyendo en Isaías, el pan. Los dos primeros versículos dice, ven y compra sin dinero pan y agua. Pero ¿de qué pan y de qué agua me está hablando? Una vez más, hoy el mundo, hoy el país, hoy la gente está preocupada de saciarse desde el concepto del pan físico. Y no te estoy diciendo que no sea necesario, pero te estoy diciendo que el pan espiritual es mucho más importante. Porque hay mucha gente que puede saciarse desde el concepto del pan físico y tiene que comer. ¿Pero qué? No tiene ni idea del pan espiritual que Dios quiere dar. Sin embargo, cuando comprendemos y entendemos que hemos llenado nuestra hambre espiritual con ese pan de Dios, el Señor se va a encargar también. ¿De qué? De darnos el pan físico. Dice la palabra del Señor entonces en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 27 al 35 de la siguiente manera. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Mira, estamos hablando en el Antiguo Testamento las profecías que se hablaba para un pueblo que se va a arrepentir. Y aún hemos leído aquellos que nunca te siguieron y aquellos que nunca te conocieron, ahora te van a seguir y ahora te van a conocer. Porque el pan de vida y porque el agua de salvación, porque el pan que es para el alimento espiritual y el agua que sustentará el ser espiritual, siempre obviamente va a ser derramado en su tiempo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ahora, entendiendo eso que nos decía la profecía en una primera instancia, que nos hablaba Isaías, ¿en dónde se cumple?
se cumple cuando Cristo viene. Y ahora vamos a escudriñar un poquito entonces lo que hemos ya leído. Juan capítulo 6, mira lo que comienza diciendo. ¿Qué se había dado un poco antes? Capítulo 6, si tú giras ahí, dice alimentación de los 5,000. Es decir, esta palabra que el Señor da, esta enseñanza que el Señor da, se da después de haber alimentado a 5,000 personas, sin tener absolutamente nada que dar, sino 5 panes y 2 peces. Cuando Dios ora y multiplica, la gente comienza a seguirle. ¿Por qué? Porque esperaba que Dios pueda saciar su ¿qué? Su hambre, la necesidad de pan y la necesidad de agua física. Y por eso comenzaron a seguirle. Y si leemos desde el capítulo 6, Dios les pregunta, Cristo les confronta y le dice, por esto me estás siguiendo, porque quieres exclusivamente que yo sacie tu necesidad física. Pues déjame mostrarte que yo no solo quiero y no solo puedo saciar tu hambre físico, tu sed física, sino que yo puedo llenar, yo puedo darte del pan, ¿qué cosa? Espiritual. Y puedo llenarte totalmente de esa agua que llena más allá de la sed física. Y comienza diciéndoles entonces, ustedes trabajan, o mejor dicho, Cristo les dice, no deben trabajar por la comida que perece. ¿Qué pasa si tú te sacias un día? Ya te llenaste, comiste bastante. En la noche dices, no quiero más, estoy repleta, llena, mañana no como. Duermes, descansas y al otro día, ¿sabes qué es lo primero que te da? Hambre. Y quieres volver a saciarte. ¿Qué cosa? Físicamente. Porque todos los días obviamente necesitas de eso. Pero el Señor está hablando aquí entonces, esa comida de una o de otra manera perece. La comida que yo te quiero dar, dice el versículo 27, la comida de la cual yo te quiero hablar es aquella que te va a dar, ¿qué cosa? Vida eterna. Si no dice por la comida que da vida eterna, es decir, muchas veces te preocupas demasiado por la comida física y hoy justo es esa situación. Estamos viviendo en un momento en cual la plata se está acabando, todavía no pagan, me estoy endeudando, estoy difiriendo las tarjetas, estoy viendo qué es lo que puedo hacer, cómo me voy a arreglar. Pastor, no hay dinero. Pero Cristo en esa misma necesidad, no creas que los tiempos han mejorado tanto, muchas veces hacemos comparaciones y son similares. Él les dice, yo voy a hablarte no solamente de esa comida que perece, pero déjame decirte, yo me voy a preocupar de darte esa comida. Pero lo que quiero que entiendas es que hay una comida que te va a dar, ¿qué cosa? Vida eterna. Y dice entonces la palabra, sino que trabaja o permanece por la comida que te va a llevar a la vida eterna, la cual dice, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, la comida misma del cielo está encarnada ¿en quién? En Cristo Jesús, porque el mismo Padre determinó eso. Versículos 28 en adelante, mira, vuelve la gente a contextualizar lo que hoy dice. Parece que no entienden. Y aunque están oyéndole claramente que quiere hablar del alimento espiritual, vuelven a preguntar del alimento físico. Y hoy el mundo vuelve a preguntarse, ¿y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué sucederá? Y no entendemos que lo que está sucediendo en este mundo, en este momento, es que Dios quiere llamar tu atención más allá del alimento físico. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Responde Jesús, le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una cosa debes hacer. No debes esforzarte por las obras, porque las obras no te van a llevar, sino en lo que debes esforzarte es en creer en el cual el Padre envió. En otras palabras, en la fe. En eso concéntrate, en eso trabaja, en eso dedica tu tiempo. Y está claro, hermano, lo hemos repetido, no con esto no estamos hablando que no debas trabajar, que no debas prepararte. Pero si hay algo que debe demandar tu tiempo, si hay algo que debe demandar tu esfuerzo, si en algo debes concentrarte, es en conocer más del Cristo, en adquirir más fe. Dice la misma palabra, que el que no tiene fe, pídala al Señor. Versículo 29 entonces les dice el mismo Jesús, esta es la obra. Versículo 30, miren, comienzan lo que obviamente siempre el ser humano quiere, señales. Los científicos dicen, es que yo no puedo creer en algo que no pueda palpar, algo que yo no pueda ver, algo que yo no pueda entonces entender en mi conocimiento. Pero cada vez que la ciencia llega a encontrar algo, la palabra de Dios una vez más ratifica ese hecho. Versículo 31 entonces, 30, dicen ellos,
Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces para que veamos en ti para creer? ¿Qué obra haces? O sea, ok, yo creo en ti, pero muéstrame qué estás haciendo. Dime qué es lo que haces para creerte. Nosotros, comienzan diciendo ellos, comieron del maná o comimos del maná del desierto o del maná del cielo, porque estaba escrito, versículo 31, pan del cielo les dio a comer. Y miren, la respuesta de Jesús es profunda. Lo que Cristo aquí les revela es tremendo, porque les dice, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, ¿qué es lo que ellos comieron? Ellos comieron un alimento en el desierto que les permitió vivir. Y aunque caía del cielo, no era el pan del cielo. Pastor, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, una vez que se me entienda. Lo que obviamente Dios permitía que los israelitas coman en el desierto, porque Moisés había clamado de esa manera, era alimento que caía del cielo. Pero el pan verdadero del cielo es ¿quién? Es Cristo. Va más allá del maná, va más allá entonces del sustento físico. Ellos, recuerdan, no sembraron, no cosecharon, no segaron, no vendieron sus productos. Dios los mantenía de pan que caía del cielo. Pero el verdadero, esa es la diferencia, aquí dice el verdadero pan del cielo, el verdadero maná. El verdadero alimento que te va a sustentar para la vida eterna, por su misericordia y su gracia, no es el maná, no es el alimento que tú estás preocupado día a día de llevarlo, que hay que trabajar, amén. Pero que el Señor en esta pandemia te está diciendo, no solamente entonces te preocupes de las cosas físicas que van a sustentar tu cuerpo, sino preocúpate de las cosas espirituales que van a sustentar tu alma por la eternidad. Dice así la palabra del Señor, versículo 32, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué cosa? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, ¿y qué cosa? Y da vida al mundo. No solamente da vida física a un pueblo durante un tiempo, sino que desciende del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesucristo, que da un alimento no solamente físico, sino espiritual, y que no solamente le da para un tiempo de 40 años, 30 años, 20 años, sino que va a darle, ¿qué cosa? Vida al mundo. Versículo 35, les dijo Jesús después, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Qué es entonces, querido hermano, lo que el Señor nos enseña aquí? Su misericordia. ¿Qué es la misericordia del Señor? ¿Cuál es la gracia de Dios? Que nosotros no somos buenos y en nuestras obras no podemos alcanzar el cielo. Entonces el Señor dice, esta misericordia es dada para todos. Isaías capítulo 55 que estamos viendo comienza hablando, primeros versículos 1 y 2, del pan de vida. ¿Y de qué? Y del agua. Y comienza diciendo, esto, entiéndeme, no solamente es el sustento físico, sino es un sustento espiritual. Dice en resumen lo que hoy hemos visto, versículo 35, yo soy el pan de vida. Cristo, querido hermano, es el pan de vida. Y en este tiempo, no solo busques desesperadamente, ahora a qué me dedico, ahora qué vendo. Mira, esto te debe haber pasado a ti. Mucha gente que se dedicaba a cualquier otra actividad por la necesidad física, hoy en día, creo que tú también debes estar viviéndolo. Nos bombardean de mensajes, todo el mundo vende de todo hoy. Gente que en su vida habrías pensado que está vendiendo pollos pelados, que está vendiendo quimbolitos, que está vendiendo una serie de productos. Y que por favor, no es que está mal, amén. ¿Por qué? Porque en la necesidad de querer llevar el pan, el alimento, el sustento a sus hogares, lo están haciendo de una manera correcta. ¿A qué más me dedico? Algo tengo que hacer. Lo que el Señor te está diciendo es, amén, eso es correcto. Sin embargo, yo te quiero hablar de un pan más fundamental. Porque al final, con corona o sin coronavirus, ya lo hemos dicho, todos vamos a morir.
El Señor nos está hablando de un pan que obviamente el que come de ese pan no solamente va a tener su alimentación física para vivir en este tiempo, sino que va a tener su alimento espiritual para vivir por la eternidad. Dice entonces versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De ese alimento eterno es lo que hoy quiero hablarte. De ese alimento que va más allá de tu sustento físico. Es el tiempo de buscar el pan de vida. Es el tiempo de buscar el pan del Señor. Versículos del 3 al 6. Regresamos al libro de Isaías, por favor. Versos del 3 al 6 dice así la palabra de Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Una vez más, las misericordias firmes a David. Estamos hablando de la gracia y de la misericordia de Dios. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué? En perdonar. La misericordia de Dios entonces está relacionada con que Dios nos perdone. Versículos del 3 al 7, en estos 3, 4, 5, 6 y 7, 5 versículos, hay 4 cosas fundamentales, importantes, que yo quiero resaltar. Hay muchas más, pero yo quiero resaltar en esta mañana 4 de esas. Dice entonces versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Y qué dice? Y vivirá vuestra alma. Así que la primera cosa que quiero hablarte es, va a vivir vuestra alma. ¿Cuándo? Cuando inclines tu oído a lo que Dios tiene que decirte. Versículo 4 dice que Él lo ha puesto, ¿no es cierto?, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro. La segunda cosa que vamos a escudriñar es que Él entonces es nuestro maestro. Él quiere enseñarnos algo. Quiere que nuestra alma viva. Quiere enseñarnos algo. Versículo 8 dice entonces, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Tercera cosa que quiero que meditemos es que es tiempo ¿de qué? De buscar de Dios. Primera cosa que decíamos, ¿qué cosa? Quiere traer vida a nuestra alma. Segunda cosa que estamos hablando, ¿no es cierto? Que Cristo es nuestro Maestro. Tercera cosa que Isaías ya lo dice muchos años atrás, es el tiempo de buscar de Dios. Y el versículo 7, deje el impío su camino. En otras palabras, arrepiéntete. 4 enseñanzas profundas que asimismo vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a escudriñar cada una de ellas para que con palabra podamos ver lo que el Señor nos dice. Vamos ahora al libro de Marcos, asimismo el Evangelio según San Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Marcos capítulo 8, por favor, versículo 36. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Hablando del primer tema. ¿Cuál era el primer tema? Que Dios quiere que nuestra alma viva. Marcos 8, 36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué cosa? Y perdiere su alma. ¿Cómo ganabas o cómo vivía tu alma? Si inclinares, si escuchares, si pusieres obviamente, ¿qué cosa? Tu oído a las cosas que el Señor quiere
mostrarte, si tú escucharas las cosas que Dios quiere decirte. Mira lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Porque ¿qué aprovechará el hombre en ganar todo el mundo y perdiere su alma? Hoy, ¿cuál es la necesidad? Lo estamos diciendo. Y una vez más, hermano querido, en el amor de Cristo, que no se me entienda mal. Es bueno si tú te dedicas a 2 a 3 actividades. Es bueno si tú te dedicas a algunas cosas. Conversaba con alguien y decía, pastor, yo me dedicaba en la realidad a esto del taxismo y del Uber. Pero ahora con esta pandemia se me ha limitado totalmente. Ahora solo puedo salir un día a la semana. Pero ahora que se han abierto más las posibilidades y que ya he podido sacar un salvoconducto, estoy trabajando y los días que puedo. Conozco a otra persona que obviamente es taxista de taxis amarillos, pero por la misma situación que solo puede circular un día de las placas en Quito todavía su taxi, él lo que ha hecho es conseguir a taxis diferentes días. Y según el término de la placa, un día el lunes le trabaja para el uno, el martes trabaja para el otro, el miércoles trabaja para el otro. Correcto, es bueno, se está sacrificando. Pero lo que el Señor está diciéndote ahora, perfecto, gana el pan de cada día, es bueno, es correcto. Pero cuidado, descuidas por ganar el sustento diario y pierdes tu ¿qué? Y pierdes tu alma. Eso es lo que Cristo está diciéndote. 24 horas al día, trabajas 8. No, pastor, yo trabajo 10. Amén. No, es que yo trabajo 12. Ya, trabaja 12. De las 12 que trabajas, 8 duermes. ¿Cuántos son 8 y 12? 20, ¿no es cierto? ¿Qué haces con las 4 restantes? Pastor, es que tengo que descansar. ¿Y a qué horas le das tiempo qué? Al Señor. Lo que te estoy queriendo enfocar hoy en día es, sí, hay que esforzarnos, la situación está difícil, pero cuidado en tu afán, ¿de qué? De sustentar tu alma, la pierdes. Cuidado en el afán de sustentar tu cuerpo, pierdes tu alma. Cuidado en sustentar tu economía, pierdes lo verdaderamente importante, lo trascendental. Entonces, primera cosa que dice en esta segunda porción de Isaías, ¿qué decía? Cuidado, pierdes tu alma, guárdala. ¿Qué nos dice ahora el Evangelio de Marcos que hemos leído? Nos dice, hermano querido, cuidado, pierdes ¿tu qué? Tu alma por salvar tu cuerpo. La segunda cosa que hemos visto entonces, que el Señor es nuestro Maestro. Y asimismo en el libro de Marcos, ahora nos vamos al capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo ahora 34. Marcos capítulo 6, verso 34. Y dice así la palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Algo que definitivamente debemos rescatar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es su don de enseñar, la pasión con la que hacía. Pero no solamente se quedaba en lo teórico y en lo práctico. ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías? Primera cosa, cuidado, pierdes tu alma por ganar tu cuerpo. Cuida tu alma. Busca las cosas de Dios. Segunda, Él vino, dice, a ser jefe a las naciones, Él vino a enseñar a las naciones, pero Él fundamentalmente vino también a ser maestro. Si es maestro, ¿qué debemos? Aprender de Él. Así que, hermano querido, su palabra que está en la Escritura es enseñanzas que nosotros debemos hacer hoy en día. Así como hablé del sacrificio del taxista y así como hablé del sacrificio del Uber, hoy hay gente que obviamente ha tomado este tiempo para aprender más. Y una vez más, hermano querido, en el amor de Cristo no está mal. No sabías cocinar y seguiste un tutorial de cocina. No sabías hacer tal o cual cosa y seguiste tal cosa para aprender. Es correcto. Pero si a todo eso le dedicas tiempo, ¿cómo no dedicarle tiempo a las qué? A las enseñanzas. ¿De quién? Del maestro. Recuerda, inclina tu oído. Está atento a las enseñanzas. Entonces, en este tiempo también, en estos momentos difíciles, es tiempo de ¿qué? De escudriñar su palabra y verle a Cristo como el ¿qué? Como el maestro. Tercera cosa que veíamos, ¿no es cierto? Que es necesario que entendamos que debemos buscar a Dios mientras Él todavía, que dice la palabra, pueda ser hallado.
En este momento, en este tiempo de dificultad, pese a todas las circunstancias, en el amor de Cristo entendamos una cosa: Dios todavía está esperando que Él sea buscado, que Él sea encontrado, que Él sea hallado. Este tiempo debe ser un momento para buscar del Señor. Este tiempo debe ser un momento para encontrarlo. ¿Por qué? Porque todavía podemos hallarlo. Habrán tiempos, hermano, vendrán tiempos en donde la gente querrá buscar del Señor y no lo podrá hacer. Vamos al libro de Colosenses, por favor. Yo te pido que tú vayas al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a ver aquí una porción bíblica que muchas veces la pasamos por alto, que muchas veces no la entendemos. Colosenses, capítulo 3. Y el verso que quiero que leamos es 1 y 2. Colosenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde están? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues vamos a leer lo que dice la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Isaías nos dice: busca mientras pueda ser hallado. Y Colosenses nos especifica a qué se refiere esto. Si dices que has resucitado con Cristo, si dices que eres su hijo, y vuelvo a insistir, estoy compartiendo con los dos ejemplos anteriores. No es posible, hermano, en el amor de Cristo, que digas que eres cristiano resucitado por la sangre del Cordero y que solamente te preocupes de las cosas terrenales, del trabajito, del sueldito, de qué de comer mañana, de qué de comer pasado. Pastor, es que usted no entiende, tiene que pagar deudas, tengo que pagar cuentas, hay que pagar la tarjeta, tengo que pagar la matrícula de mis hijos. Por favor, nadie te está diciendo que no lo hagas. Pero si con tanto ahínco buscas esas cosas terrenales, que todas van a perecer, todas, para muestra la pandemia que vivimos, ¿no será que es tiempo y no será que es hora de buscar las cosas celestiales? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo ahorita? Arriba. Entonces es hora de buscar las cosas de arriba. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas celestiales. No te enfoques solamente en las cosas terrenales. No te enfoques solamente en las cosas humanas. Es tiempo de comenzar a buscar las cosas de Dios. ¿Cuál era la cuarta enseñanza que decíamos aquí? Que el camino del impío sea dejado. O dicho como lo dice Isaías, que el impío deje su ¿qué? Su mal camino. Que el impío deje su forma de caminar inadecuada. Como hemos dicho, esta pandemia ha hecho que definitivamente el alcoholismo baje. Aunque parece que algunos ya están desesperados. Después de 2 semanas ya veo borrachitos en la esquina buscando la manera, la forma, están mal. Ha bajado una serie de pecados, ha bajado una serie de circunstancias que estaban mal. Los robos han disminuido. Pero aún hasta eso ya ha comenzado, el ladrón también dice, bueno, ¿y yo de qué vivo? ¿Y yo de qué como? Entonces también está saliendo. Pero más allá de esos pecados que son obvios y dice, bueno, pastor, bien esa enseñanza para el que obviamente está en pecado de esa forma. Pero ¿qué tal las otras cosas que diciendo ser cristianos muy posiblemente todavía seguimos pecando? Nuestro orgullo, nuestra altivez de corazón, nuestro pensar que no nos equivocamos, nuestro trato con los demás. Mire que dice que ha bajado una serie de estadísticas con relación a robos y eso, pero han aumentado otras con relación a ¿qué en cambio? Al maltrato intrafamiliar. ¿Cómo trata a las personas el uno al otro? Ah, es que el mundano no conoce del Señor. Sí, pero ¿y en la casa del cristiano cómo se está viviendo? O ya en la realidad se están llegando a puntos de jalarse los pelos.
Entonces puede haber otros pecados que obviamente no son tan escandalosos en teoría, pero son igual o peores, porque al final nos van a llevar a la misma condenación. Dice la palabra del Señor entonces que es hora de dejar eso, que es hora de cambiar. Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 3. Después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy no estamos esperando tiempos de refrigerio. Hoy no estamos esperando tiempos frescos, tiempos de renovación, tiempos de cambio buenos para el Señor. Para que esto venga entonces dice, arrepiéntete y conviértete. Ya hemos mencionado alguna vez que no es lo mismo tener remordimiento que arrepentimiento. Porque a lo mejor ese momento yo me siento triste, pero no hay cambio. Estamos hablando que el arrepentimiento va más allá del reconocimiento del pecado, más allá de la confesión en sí. Porque muchos pueden reconocer que han pecado, muchos pueden confesar su pecado. Y obviamente esto traerá paz y alegría. Pero quiero que me entiendas una cosa, no es suficiente. Sino que es necesario para un verdadero arrepentimiento, ¿qué? El convertirse. O sea, ¿el qué? El cambio. Reconozco, acepto, comunico, pero fundamentalmente, ¿qué cosa? Lo dejo, me aparto. Isaías dice que el impío deje el mal camino. Mal puedo yo decir que soy cristiano. Mal puedo decir que sigo impactado por la palabra del Señor si sigo haciendo las mismas cosas. Si sigo pecando. Si sigo, en otras palabras, mintiendo. Si no dejo ese mal camino. Hermano querido, en el amor de Cristo. ¿Y por qué insisto una vez más de esta manera? En el amor de Cristo. Que podamos comprender, que podamos entender, que podamos ver que Dios todavía está mostrándonos un tiempo de ¿qué? De buscarle. Y que obviamente en esa búsqueda nos está llamando a la fe y al arrepentimiento. Para ir terminando, vamos de nuevo al libro de Isaías. Y ahora para leer los últimos 2 versículos. Dice entonces después del versículo 7, el 8 y el 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor, son diferentes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Definitivamente nuestra forma de ver las cosas no son la forma como Dios ve. Podemos insistir, ¿qué es lo que tú estás viendo hoy? ¿Cuál es tu necesidad? Si solamente te concentras en una necesidad física, si solamente te concentras en una necesidad actual, no estás viendo más allá de la pandemia. No estás aprendiendo lo que Dios quiere mostrarte. Si solamente desinfectas tu cuerpo, ahora sí, lávate las manos, ponte gel. Amén. Una vez más, no es que eso sea malo. Pero si queremos cuidar nuestro cuerpo, asimismo deberíamos cuidar nuestra ¿qué? Nuestra alma. Deberíamos tener un desinfectante que limpie nuestra alma. ¿Y cuál es ese? Cristo que nos limpia. Entonces, así como me lavo las manos a cada momento, a cada instante, asimismo yo debería buscar de Dios, que ya lo hizo una sola vez en sacrificio. No es que necesita todas las veces hacerlo, pero yo en cambio sí necesito de Él a cada tiempo, a cada momento, para no volver a pecar. No porque nadie sea perfecto, ya lo hemos dicho, el mismo apóstol Pablo lo insiste. Sin embargo, en Cristo, que soy nueva criatura, en mi cuerpo lucha el pecado, porque todavía estoy viviendo en una naturaleza caída, porque todavía sigo viviendo en un cuerpo caído, sí, pero esa es la lucha entonces del cristiano,
por obviamente vivir como Él quiere. Yo te invito ahora a que vayamos al último texto que vamos a leer en esta mañana, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 12, por favor. Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer en el libro de Lucas los versículos del 22 en adelante. Lucas, capítulo 12, versículos del 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas, capítulo 12, versículos del 22 al 31. Les dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo más? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es trillada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué es lo que el Señor concluye diciendo? Dios sabe que necesitas. Dios sabe que hay que pagar. Dios sabe que debes alimentarte. Dios sabe que debes vestirte. Dios sabe cada una de esas necesidades, querido hermano. Si en realidad tú has permitido que Dios entre en tu vida y que sea parte total de tu vida, Dios sabe cada una de esas necesidades. Pero dice, cuidado, el mundo te confunde. Y piensas que por afanarte en cada una de esas cosas, vas a estar dedicado de tal manera que vas a descuidar las cosas verdaderamente importantes. Isaías comenzó diciendo, y hablando del agua y hablando del pan, pero no necesariamente de los físicos, sino de los espirituales. Así que cuando al final termina diciendo Isaías ahora, ¿no es cierto?, en este texto que hemos leído, en este texto que hemos visto, ¿qué en la realidad es lo importante?, dice Isaías. Y así como hemos visto el libro de Isaías y complementado con cada indicación en el Nuevo Testamento, ahora el Evangelio de Lucas dice entonces, por nada estéis afanosos. Si no comprende una cosa, querido hermano, Dios sabe cuál es tu necesidad. Con algunos hemos conversado y han dicho, pastor, ore puntualmente por esto. En esta semana se van a tomar decisiones grandes. En esta semana, pese a la pandemia, tengo que hacer tal o cual cosa. En esta semana estoy obviamente haciendo esto que determinará mi futuro. Dios sabe cuál es tu necesidad. Pero en esa necesidad no te olvides de una cosa. No te olvides del pan de vida, que es para la eternidad. No te olvides del agua, que obviamente si bebes de ella no tendrás sed jamás. En conclusión, ¿qué es lo que podríamos entonces mostrar que Isaías nos determina, nos habla, nos avisa? Que, hermano querido, hay cosas más importantes que solamente la comida, el vestido. Nuestra alma, y por eso vino Jesucristo, por rescatar
nuestra alma. Dios sabe ya de qué tenemos necesidad. Dios sabe que necesitamos alimentarnos. Dios sabe que necesitamos vestirnos. Ya lo dijo claramente con relación a las aves y a los lirios y a todo eso. Pero nos está diciendo entonces, dale la importancia a tu relación con Dios. Escucha su palabra para que puedas salvar tu alma. Está atento a sus enseñanzas. Búscalo mientras puedas ser hallado. Busca las cosas celestiales y no solamente las terrenales. Y si estás caminando mal, arrepiéntete. Sal de ese mal camino, porque es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de honrar su nombre. Es tiempo de buscar su presencia. Querido hermano, que el Señor en esta mañana entonces haga resplandecer su palabra en tu vida. Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sí? Muchos han tenido que dedicarse a 2 y 3 actividades por la necesidad ¿de qué? De cuidar su cuerpo, sus vidas, sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Pero no te olvides entonces también de esa misma forma, con ese mismo ahínco, con ese mismo ñeque, de buscar el alimento espiritual, de buscar las cosas celestiales. Te desinfectas, te lavas, entras a tu casa y te rocían totalmente. Es más, te pones muchas veces hasta un traje especial y sales. Y cuando vienes, te desinfectas y lo dejas afuera. Imagínate, si para guardar la vida hacemos eso, para no contagiarnos, asimismo deberíamos entonces revestirnos de un traje especial que se nos da Cristo. Y cuando por A nos contagiemos con algo, inmediatamente me desinfecto, inmediatamente me limpio. ¿Con qué? Con la presencia del Señor. Porque Él ya murió por nosotros. Él ya pagó la culpa de ese pecado. Entonces yo obedezco. ¿Cómo entonces limpio? ¿A través de qué? De la fe y del arrepentimiento. Perfectos, hermano, ninguno. Pero que cada cual entonces haga un análisis interno propio. De que si en esta pandemia he crecido. Si en esta pandemia he buscado tu palabra. Si en esta pandemia he buscado de ti. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Si ya te toca ir saliendo al trabajo, cuídate. Guarda todas esas situaciones que hoy hemos compartido. Pero asimismo, cuida tu alma. Si todavía sigues en casa, qué mejor, dedica un tiempo a buscar del Señor, un tiempo a orar, un tiempo a leer su palabra, a escudriñar la misma. Que este tiempo haya servido para que tu oído esté atento a las cosas de Dios. Que el Señor te bendiga. El Señor es bueno.